Vamos a continuar, 8 de la mañana con 32 minutos en el territorio ecuatoriano. Nos acompaña el ingeniero Roberto Espiazu, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador, para hablar del tema petrolero. La producción petrolera en Ecuador volvió a retroceder en el mes de noviembre, de acuerdo a los datos que se han dado de Petroecuador. En este mes la extracción nacional cayó a 467.800 barriles diarios, cuando la expectativa era cerrar en 500.000 barriles. Ingeniero, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo con la producción petrolera? ¿La podemos mejorar o no? En algún momento el expresidente Guillermo Lasso dijo que podíamos llegar hasta 1 millón de barriles. Después, uno que fue una persona especializada, que fue su ministro, el doctor Santos, cuando era analista, antes de ser ministro, dijo que eso era imposible. Y efectivamente ha sido imposible, o aparentemente es imposible. Pero ya en el análisis, ¿qué está sucediendo? Y además, con el tema del precio actual, porque tenemos un precio que es el precio del WTI, que es el referencial para nosotros, y que sigue a la baja, o sea, no está estabilizado, para decir está subiendo, está ahí. Inclusive en el presupuesto se ha puesto un precio de 53 dólares, el presupuesto del 2026, siendo muy prudentes y cautelosos. Pero para conocer el momento, el presente de la producción petrolera en el Ecuador, para eso lo hemos invitado para el análisis. Ingeniero, bienvenido, buenos días. Gracias por la entrevista. El año pasado tuvimos promedios de 475.000 barriles por día, para tener ese referente. A inicios de 2025, el Ministerio de Ambiente y Energía anunció de que la proyección para el cierre de año sería de 500.000 barriles, efectivamente. Inclusive eso se lo mantuvo en un relanzamiento del plan de inversiones que se dio en el mes de agosto pasado, pero definitivamente no va a haber manera de alcanzar esa cifra. Los promedios de noviembre han estado fluctuando entre números cercanos a 470, pero en techo y en piso 460. Te mencionaba 467.000, eso fue ayer 460.000. Es decir, la tendencia a la declinación continúa y esto se ha venido sosteniendo durante los últimos 11 años para tener una referencia. Problema que los campos son viejos, hay una declinación natural de los campos, hay necesidad de perforar más en términos de lo que denominan los pozos workover o de mantenimiento, igualmente hacer recuperación secundaria, que se viene haciendo muy poco. El factor de recuperación en Ecuador está en punto 17 respecto a reservas probadas, y en otros países ese promedio llega hasta 0,40, pero hay que invertir, y eso es lo que no se viene haciendo, por lo menos en la forma como tendría que hacerse. Petroecuador tiene bajo su responsabilidad la producción del 80% de ese total, 14 empresas privadas del 20% restante. En 2011 la proporción era inversa, cuando se tomó la decisión de cambiar los contratos de participación a contratos de prestación de servicios específicos. Pero a la larga eso ha significado que en los contratos que hace el Estado, principalmente Petroecuador y también el Ministerio de Ambiente y Energía, pues básicamente se enfocan en recuperar esas reservas probadas, pero no en hacer nuevos descubrimientos, perforación de desarrollo, de exploración, y ahí está la debilidad de la industria petrolera ecuatoriana en estos momentos. No hay suficientes taladros para hacer estos trabajos, se está empezando a hacer. Hay una campaña de perforación por parte de Petroecuador que ha resultado, yo diría que exitosa. Inclusive un pozo en Sacha llegó a producir más de 2.100 barriles por día, que era la primera vez que se estaba perforando en la zona hacia el oriente del bloque correspondiente a Sacha, de manera tal de que hay reservas para recuperar, pero el nivel de inversión que se está llevando a cabo en este momento es insuficiente, y particularmente en el caso de Petroecuador, que el comparativo 2025-2024 pues es de menos 84%. ¿Por qué? Porque no es una empresa autónoma, depende del presupuesto general del Estado, y si el presupuesto no tiene liquidez, definitivamente eso le pasa factura a la empresa estatal. Creo que hay un resumen de algunos elementos. Claro, vamos con el tema de la inestabilidad en la
parte administrativa. ¿Hasta dónde puede esta inestabilidad provocar estos inconvenientes ya en la producción? 7 gerentes en apenas 2 años en el gobierno de Daniel Noboa. ¿Esto afecta que no se pueda mantener una estabilidad en el liderazgo de la empresa más importante de petróleos del Ecuador? Sí, porque 7 gerentes en 2 años es demasiado. No puede haber continuidad en los procesos. El último duró 6 meses, pero aún así, siendo el que más duró últimamente, pues no se pueden articular procesos de mediano y largo plazo cuando la cabeza de la empresa estatal pues no dura sino pocos meses. Y creo que es hora de apuntar hacia una reforma de carácter institucional que se base en un programa, un plan que se haga público, que quede sujeto a rendición de cuentas para poderlo monitorear en términos de cumplimiento. De otra manera, vamos a continuar con esto de tumbo en tumbo. Recientemente, hablemos de hace pocas horas al momento, pues se solicitó la renuncia a 54 funcionarios de Petroecuador a nivel de gerentes de área, de direcciones, subdirecciones, es decir, se está procediendo a hacer una renovación integral de la empresa. No nos oponemos propiamente a ello, pero no deja de ser un inconveniente desde el punto de vista de que tienen que traer gente con alguna experiencia para hacer el seguimiento de los temas en los que se ha venido avanzando. Por ejemplo, en lo relacionado a la contabilidad de la empresa, ponerla al día. Este es un tema que no puede ser subestimado, porque entiendo que el gobierno le está dando la vuelta a la idea de cotizar parcialmente en bolsa a Petroecuador para efectos de garantizar por esa vía un mejor gobierno corporativo y una gestión más profesional, un tanto al margen de las contingencias de tipo político. Pero creo que para obtener resultados es fundamental tener estabilidad en el tiempo. Si usted me pregunta cuánto debería durar un gerente de Petroecuador como mínimo para presentar buenos resultados, yo diría que no menos de año y medio. En ese sentido nos estamos quedando cortos, por lo que duran son 3 meses y medio. Claro. El tema también del transporte, ¿hay que modernizar o no la infraestructura petrolera en el Ecuador? Sí, ese es un tema crucial en estos momentos, al tenor de la experiencia que tuvimos en julio pasado, cuando el transporte por los oleoductos se interrumpió durante 3, 4 semanas con una pérdida de $500 millones, básicamente por no haber construido a tiempo la variante por la margen derecha del río Coca, que es más estable geológicamente, y ahí hay que hacer una derivación tanto como de 50 kilómetros. Como recordarán, el contrato de gestión privada de OCP concluyó a finales del año pasado. Se anunció una licitación en mayo del presente año. Estamos cerrando el 2025 y todavía la licitación no se lanza. Entonces vamos perdiendo tiempo, momento, oportunidad. Esto no deja de ser una preocupación para los corporativos que, como consecuencia del cierre de los oleoductos durante ese mes, tuvieron una pérdida considerable, pero todo depende de avanzar en la gestión delegada, la concesión del OCP, porque en base a eso se va a construir una plataforma que va a permitir también que el SOTE, el oleoducto histórico transandino, y a la vez el poliducto Chuchufindi-Quito, puede hacer el cruce también dentro de las mismas facilidades que se construyan para hacerlo con el OCP. Tendría que ser algo más o menos simultáneo. Eso se puede hacer trabajando en varios frentes. Es una obra que podría ejecutarse en 6, 8 meses. No tiene tanta dificultad, salvo lo relacionado al licenciamiento ambiental, porque hay una parte de ese trazo que corre sobre la infraestructura o muy cerca de la infraestructura de las líneas de alta transmisión de CENEL. Entonces ahí no se necesita propiamente un nuevo licenciamiento ambiental porque ya existe, pero para un tramo importante de alrededor de 32 kilómetros tiene que obtenerse dicho licenciamiento y eso eventualmente va a tomar tiempo. Se lo está gestionando a nivel del Ministerio de Ambiente y Energía, que ahora ventajosamente reúne las 2 carteras de Estado, lo cual facilita los propósitos de coordinación entre ambas áreas. Estamos dialogando con el ingeniero Roberto Espiazu, presidente
de la Cámara de Energía del Ecuador. Byron Galarza se incorpora al diálogo. Hola Roberto, buenos días. Ya ha pasado más de un año y todavía no hay un tornillo que se haya movido en el bloque ITT después de la sentencia de la Corte, ¿no? Ya le clavaron unas demandas al presidente por incumplimiento. Pero paralelamente también se ha anunciado con bombos y platillos que se va a reactivar el proyecto Campo Amistad, ¿no? Que queda ahí en el Golfo de Jambelí, frente a Machala, como una alternativa de crecimiento en el sector energético en términos generales, ¿no? Como Estado ecuatoriano. Pero yo ahí veo un poco de contradicciones en el gobierno. Yo no sé si este año la política petrolera y energética en términos generales ha sido bien manejada para dar credibilidad, porque lo que intentamos es que la gente de afuera, esos grandes inversionistas, vean que aquí se puede hacer negocios y bueno, por lo menos se acerquen a conversar. En política energética tenemos que hablar en función de resultados, y ese resultado no se refleja sino en más barriles de producción petrolera por día y más megavatios disponibles para efectos de la generación eléctrica, y en eso hay que seguir trabajando sin desmayo. En lo que se refiere al bloque 43 ITT, obviamente estamos preocupados porque se viene llevando a cabo un cierre paulatino. El año pasado se cerraron como 6 pozos, este año se proyecta otros 10, de manera tal que una producción que llegó a estar en 56.000 barriles por día, este momento está en 43.000. Sabemos bien que hay reservas por recuperar probadas en el orden de 14.000 millones de dólares. El levantamiento del campo de modo propio va a costar entre 1.500 y 1.800 millones de dólares, en circunstancias que la inversión inicial ni siquiera está totalmente amortizada, lo cual es un sinsentido. Creo que ya hemos hablado en este espacio en ocasiones anteriores respecto a la improcedencia de la consulta popular de ámbito nacional, porque finalmente la Asamblea Nacional, de acuerdo a lo prescrito al artículo 407, había autorizado que se explote zonas acotadas del Parque Nacional que involucran menos del 1% del área total. Estamos hablando de unas 70, 80 hectáreas frente a un total de cerca de 900.000. Así que verdaderamente es algo marginal, menos del 1%. Así que este tema tiene que encontrar en algún momento una solución de carácter político, que podría ser que la consulta popular se haga en el ámbito local. Eso ya tendrá que verse, pero en circunstancias que el país no tiene plata para pagar la factura para comprar medicinas en los hospitales públicos, como que no hace mucho sentido que nos empeñemos en cerrar un yacimiento que es el único nuevo que tenemos y que tiene un importante potencial, que puede proporcionarle significativos ingresos al país, de manera tal que esto hay que verlo con mucha racionalidad y sentido práctico. En lo que tiene que ver con el gas del Golfo de Guayaquil, sabemos bien, ya hay una plataforma de una empresa china que está haciendo los primeros pozos de mantenimiento o workover. Básicamente el objetivo es duplicar la producción, que esté en poco menos de 20 millones de pies cúbicos al día, subirla a 40 para que la planta de Termo Machala tenga mayor capacidad de generación, que está limitada como consecuencia de que no ha habido suficiente gas últimamente. Y de modo propio se va a definir si se realizan 3 o 4 pozos exploratorios, dependiendo del resultado de los trabajos de mantenimiento que se van a hacer en el Campo Amistad. Pero eso tiene también un objetivo adicional, que se procura también hacer una investigación geológica de mayor detalle respecto a toda la cuenca del Golfo de Guayaquil, con miras a las concesiones de bloques offshore, porque sabemos que Campo Amistad es algo sumamente acotado, es parte del bloque 6, no es ni siquiera todo el bloque 6. De manera tal de que en términos de política pública con proyección al mediano y largo plazo, esto tiene que aterrizar, pero el trabajo que se está haciendo en este momento es de mucha importancia, justamente para definir esta otra estrategia que tiene una proyección mucho más extensiva respecto a el desarrollo de los bloques offshore, que eso es algo que está pendiente y que se necesita un actor muy grande a que venga a desarrollarlo. Petroecuador en particular no es una empresa que tiene experiencia en hacer este tipo de operación, la única que tiene está relacionada justamente a Campo Amistad, a diferencia de la parte continental, donde durante poco más de medio siglo hemos perforado más de
5.000 pozos petroleros. Y me gustaría topar el tema energético, Roberto, porque bueno, este año salvamos los muebles, como se dice, porque la lluvia apoyó. En época de estiaje, el año pasado estábamos aquí con velas y hablando de la crisis. Hoy estamos con energía, llueve en el oriente, por lo menos ha llovido todo octubre y noviembre, y eso ha ayudado, pero eso es, yo diría, una suerte. Las leyes de apagones 1, 2 y todas esas leyes que se hicieron el año pasado no surtieron ningún efecto, no incentivó a nadie a invertir aquí en algo. Básicamente sí, fueron leyes que abrieron la posibilidad de invertir en proyectos de energías renovables no convencionales, de generación distribuida de hasta 10 megavatios y otros proyectos, estos para integrarse a la red pública de transmisión de hasta 100 megavatios, incluidos hidroeléctricos, de manera tal que conocemos que se han presentado muchas solicitudes en lo que esto tiene que ver. La perspectiva es buena, pero hay problemas que hay que superar. Las regulaciones que acompañan las leyes antiapagones 1 y 2 han salido, pero por ejemplo se abre ya la posibilidad de invertir en transmisión, pero se necesita una regulación específica. Y esa regulación no existe todavía y tiene que sacársela para los fines consiguientes. De manera tal, yo quiero destacar que de acuerdo a un informe reciente de SENACE, el déficit potencial que mantiene Ecuador está en el orden de 866 megavatios para un escenario de estiaje severo, que quiere decir que una parte de eso se compensaría con la energía que proporcione Colombia en la medida que ellos no tengan problemas. Pero evidentemente hemos logrado bajar los niveles de déficit anteriores que estaban hasta en 1.100 megavatios, pero sigue siendo insuficiente debido a que todos los años está incrementando el consumo entre 300 y 400 megavatios, dependiendo de distintos factores respecto a la dinámica de la demanda. Y en ese sentido, pues este año hemos logrado sortear el problema, porque no hemos tenido propiamente un estiaje, porque le hemos venido comprando energía barata a Colombia para tratar de no hacer generación hidroeléctrica por propia cuenta y mantener los embalses. Es decir, esto se lo ha venido haciendo siempre, quiero destacar, no es que lo estamos haciendo ahora, que es una novedad. De manera tal que por lo menos ahora hemos tenido esa tranquilidad y ha determinado que la economía nacional pueda funcionar con normalidad y sí con el problema que se produjo el año pasado, en donde como consecuencia de los apagones entre septiembre y diciembre, pues el Producto Interno Bruto cayó en 2%, es decir, una pérdida de 2.000 millones de dólares como consecuencia de este problema. Es un asunto medio complicado. Y después de la consulta y del referéndum, ¿qué se puede esperar, ingeniero, para la norma que usted tanto nos ha dado, la posibilidad del marco para poder invertir en este país en el tema de energía? Yo creo que hay que trabajar en reformas puntuales, tanto a la ley de hidrocarburos como a la ley orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, la LOPE, y pues ese trabajo debería hacerse cuanto antes para tratar de abrir el mercado, facilitar la participación del sector privado. Estamos conscientes de que el modelo de desarrollo monopólico ha fracasado y tenemos que buscar un sustituto y que esa transición no se va a dar de la noche a la mañana, sino que finalmente va a exigir cierto tiempo, pero hay que ir trabajando en eso y no hay que atrasarse, no hay que caer en desfases o en conformidades producto de que, por ejemplo, este año no hubo estiaje, entonces no tuvimos la presión correspondiente. Y creo que un poco ese es el lineamiento por donde tenemos que avanzar, pero tanto en el caso del sector hidrocarburífero como en el del sector eléctrico, el problema de fondo sigue intocado, desde el punto de vista de que hay que apuntar a un nuevo modelo de desarrollo y ese todavía es totalmente incipiente. Hay que avanzar en esa dirección. Muchas gracias, ingeniero, por atender la entrevista. Gusto. Saludos. Encantado. El ingeniero Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador.